93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0... 93.0... En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. FM. La exhalación de la Tierra que traerá el fin de la civilización. ¿Por qué la situación del agua dulce en el mundo es catastrófica? ¿Por qué se están secando los pozos? ¿Por qué los ríos son cada vez menos profundos y los lagos están desapareciendo? Nuestro planeta está vivo y, como todos los organismos vivos, respira. Ahora mismo, la Tierra está inhalando, y millones de personas ya han sentido los efectos negativos de este proceso. Pero, ¿qué ocurrirá cuando nuestro planeta exhale? Fragmento del Foro Internacional en Línea, Crisis Global. La responsabilidad, puedes ver sin censura en el canal Sociedad Creativa en rumble.com. El aliento de la Tierra. Como resultado de una fuerte aceleración en la rotación de nuestro planeta, el magma al rojo vivo que asciende comienza a fundir el manto. Cuando enormes masas del manto y la corteza de la Tierra se funden y estos materiales sólidos se vuelven líquidos, aumentan de volumen. Como resultado, la Tierra simplemente se expande desde dentro y comienzan a formarse múltiples grietas. En otras palabras, la expansión del volumen de nuestro planeta crea grietas profundas a través de las cuales el agua de las masas de agua se filtra a grandes profundidades, provocando la desaparición de lagos y ríos enteros. Esta retirada de agua por parte del planeta puede compararse a una inhalación. Actualmente, nuestro planeta está haciendo una inhalación. La próxima etapa será una exhalación. En el momento en que la rotación del planeta se ralentice abruptamente, se producirá una expulsión de una enorme cantidad de agua de dentro hacia afuera, mientras que hay mucha más agua en el subsuelo que en la superficie. Imagínense la cantidad de agua que saldrá del subsuelo cuando el planeta exhale. En el pasado, durante esta etapa, cuando el agua salía del subsuelo, inundaba y cubría enormes montañas. Tales inundaciones globales han ocurrido repetidamente en la Tierra, como lo demuestran numerosos hallazgos arqueológicos. Estas graves inundaciones, que prácticamente borraron las huellas de las civilizaciones humanas, no pudieron ser causadas simplemente por el deshielo de los glaciares. La inhalación y exhalación de la Tierra. Esa es la verdadera razón que conduce primero a la desecación de ríos y lagos, lo que todos estamos presenciando hoy, y luego a las inundaciones globales. Algo extraño está ocurriendo en todo el mundo. Todo lo que haces te parece absolutamente normal. Tus sueños, deseos, planes. Y lo son.
excepto que esos planes no están destinados a hacerse realidad. Despertamos en un mundo cuya realidad es un apocalipsis zombie. Los zombies son personas que siguen viviendo según sus antiguas creencias y objetivos. En el momento en que el mundo a su alrededor se está derrumbando. Nuestra realidad ya ha dejado de ser lo que era. Mucha gente no quiere ver eso. Pero solo hasta que el apocalipsis también llega a su casa. Aquellos que hacen la vista gorda a la verdad por miedo se condenan a sí mismos y a los demás. ¿Crees que nada depende de ti? ¿Pero es realmente así? Puede ver el foro sin censura en el canal Sociedad Creativa de Rumble. Lo que ocurrió el 6 de marzo los científicos nunca lo habían visto. Ni un solo día en 3 siglos de climatología mundial puede compararse a lo que ocurrió en el planeta el 6 de marzo. Pero antes de que te enteres de lo que ocurrió ese día, te ofrecemos una selección de acontecimientos climáticos ocurridos durante la semana del 1 al 7 de marzo, que te permitirán abrir los ojos a lo que le está ocurriendo a nuestro planeta y darte cuenta de la desgracia a la que se enfrenta la humanidad. Europa. Un febrero inusualmente cálido y seco en toda Europa fue sustituido en marzo por un clima extremo con avalanchas, inundaciones y deslizamientos de tierra. Entre el 1 y el 5 de marzo de 2024, una serie de tormentas azotó Europa. Italia. Lluvias y vientos de más de 100 km por hora provocaron deslizamientos de tierra en Liguria e inundaciones en Alessandria, en la provincia de Piamonte. En Cerdeña llegó a nevar en las montañas, algo muy atípico en la región. Una avalancha bloqueó un túnel, aislando a más de 6.000 personas en 3 pueblos de la región alpina de Gressonei. En la costa de Liguria se registraron ráfagas de viento de hasta 180 km por hora y olas de hasta 5 metros. Un tornado azotó la ciudad portuaria de Savona. Grecia. El mal tiempo sembró el caos en Pieria, convirtiendo las calles en ríos e inundando las viviendas. El tránsito en las montañas se interrumpió debido a las carreteras inundadas. Alemania. Al mismo tiempo, el invierno volvió a los Alpes en marzo. Hasta 25 centímetros de nieve cayeron en Baviera. Irlanda. El colapso del transporte en el área metropolitana de Dublín, las inundaciones y el cierre de escuelas el 1 de marzo fue consecuencia de una inesperada nevada. La magnitud de la nevada fue mucho mayor de lo que habían previsto los meteorólogos. Turquía. El 5 de marzo se desató una tormenta en Antalya, durante la cual se formaron numerosas trombas marinas. 2 de ellas llegaron a tierra y causaron enormes destrozos. Uno de los tornados recorrió 12 kilómetros, dejando tras de sí una franja de destrucción de 80 metros de ancho. El tornado derribó árboles, destruyó 300 hectáreas de invernaderos, rompió ventanas de casas y arrancó muchos paneles solares de los tejados.
Rusia. El 2 de marzo se registró por primera vez un tornado de fuego en la región de Primorsky, donde los incendios naturales hacen estragos. Se trata de un fenómeno natural poco frecuente, un vórtice de humo, fuego y ceniza, cuya temperatura interior es de varios cientos de grados centígrados. Se produce, por regla general, en el lugar de los incendios naturales, siempre que haya un fuerte viento. Pero este día, las estaciones meteorológicas registraron vientos muy débiles cerca del pueblo. Sudamérica. Perú. El 2 de marzo, 2 camiones que circulaban por la carretera central quedaron destrozados por un desprendimiento de rocas. Los conductores sobrevivieron milagrosamente. El deslizamiento de tierras fue provocado por las fuertes lluvias caídas en la provincia de Guarochirí. Argentina. El 3 de marzo, la ciudad de Corrientes sufrió la peor catástrofe natural de su historia. Cayeron más de 300 milímetros de lluvia en 4 horas, de los cuales 200 milímetros cayeron en solo 1 hora. Eso es más que la media mensual. Los aguaceros fueron acompañados de vientos huracanados con ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora. Como consecuencia, se arrancaron tejados, cayeron árboles y se cortó la electricidad en muchas zonas, lo que agravó la situación de los residentes afectados en unos 150 barrios. Durante la catástrofe se registraron casos de saqueo. Una farmacia y una joyería fueron saqueadas. Se ha declarado el estado de emergencia en la provincia. África. Libia. Un extraño fenómeno al sur de Trípoli ha sembrado el pánico entre los libios. Activistas han difundido fotos y videos en las redes sociales que muestran enormes grietas en el suelo. Algunas de ellas alcanzaron los 15 metros de longitud y los 4 metros de anchura. Cabe destacar que no se ha producido ningún movimiento sísmico en la región que pudiera haber desencadenado este aterrador fenómeno. Los expertos tratan de desentrañar la causa de lo ocurrido. Norteamérica. Estados Unidos. El 1 de marzo, una ventisca peligrosa para la vida azotó las montañas de California. Durante 3 días de mal tiempo, cayeron más de 3 metros de nieve en algunas zonas. La velocidad del viento alcanzó los 230 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 305 kilómetros por hora. Se cerraron carreteras, incluidos 160 kilómetros de la autopista interestatal I-80, debido a los vientos huracanados y a la escasa visibilidad. Algunos conductores necesitaron ayuda de emergencia después de que sus vehículos quedaran atascados en la nieve de la carretera. Decenas de miles de hogares se quedaron sin electricidad. Asia. Pakistán. Fuertes lluvias e intensas nevadas azotaron las regiones septentrionales y occidentales de Pakistán, provocando deslizamientos de tierra generalizados y derrumbes de viviendas. Al menos 37 personas murieron y 50 resultaron heridas. Irán. La provincia de Sistán y Baluchistán se encuentra en una situación terrible. Las fuertes lluvias, las inundaciones y las bajas temperaturas llevan más de 20 días sin permitir a la población volver a la vida normal. Las precipitaciones han alcanzado proporciones increíbles. En algunos lugares ha llovido tanto que equivale a 2 años y medio de lluvias en solo 20 días. Casi 2.000 pueblos se han visto afectados por las inundaciones. El acceso a 178 pueblos está bloqueado.
Planeta Tierra. Ningún día en 3 siglos de climatología mundial puede compararse a lo que ocurrió en el planeta el 6 de marzo. Se registraron miles de récords de calor en Oceanía, Asia, África y América. El récord nacional mensual de calor en el Caribe se estableció en Dominica con una temperatura de 34,5 grados centígrados. Este día fue el más caluroso de marzo registrado. En Costa Rica se registró una temperatura de 41 grados centígrados. Se trata de un récord histórico. Nunca había hecho tanto calor tan temprano en Centroamérica. En África Central, Chad, las temperaturas casi alcanzaron los 45 grados centígrados. Se batieron récords de calor desde Ghana, en África Occidental, hasta Sudáfrica, donde se registró una temperatura de 41,1 grados centígrados en la ciudad de Punda Maria. Y en la región vietnamita de Tuong Duong se registraron 39,9 grados centígrados, una temperatura anormal para el mes de marzo. En China, en la isla de Hainan, las temperaturas máximas alcanzaron los 40 grados centígrados. Se trata de una situación sin precedentes para el comienzo de la primavera. En Tailandia, las temperaturas máximas alcanzaron los 42 grados centígrados. En Indonesia, se han batido con creces los récords de calor de marzo. Cada año que pasa en nuestro planeta, vemos cómo empeora la situación climática y cómo las cosas se encaminan hacia una catástrofe global. Pero ahora aún tenemos la oportunidad de evitarla y garantizar un futuro seguro. Permanece con nosotros para recibir la información oportuna. Para entender cómo puedes salvaguardar tu futuro, te invitamos a conocer la información presentada en el foro Crisis Global, la responsabilidad. Atención, ha llegado un nuevo concepto de publicidad. Promocione su empresa por banners digitales, fijos, giratorios o video banner a través de www.la93fm.com. Comercios autónomos, pymes, micropymes promocionen sus productos o sus servicios al público desde la93fm.com. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Atención, oferta de lanzamiento. Por solo el primer mes, 125 euros y el resto a 75 euros al mes. Mínima contratación de 6 meses. La Tierra se enfrenta a una crisis. Una crisis que no esperábamos. Una crisis que no podemos detener. Una amenaza desconocida del espacio exterior ya está dirigiéndose hacia nosotros. Una influencia cósmica externa desencadena cambios dentro de nuestro planeta. El núcleo se está volviendo loco. Las catástrofes en la Tierra van en aumento, mientras que nosotros no estamos preparados en absoluto. El mundo está dividido. Algunos quieren competir, otros quieren luchar, otros quieren escapar. Pero ninguno de ellos puede ponerse de acuerdo sobre qué hacer para evitar la inminente catástrofe global que puede destruir a toda la civilización. La única forma de detener esta amenaza es unir a los mejores científicos del mundo. Pero en un mundo donde la guerra y el poder son las únicas reglas, eso es imposible. Hay un plan A y un plan B, pero ambos planes son arriesgados. Ambos planes son inciertos. Ambos planes exigen un precio que cambiará nuestras vidas y el destino de la humanidad para siempre. Ha llegado el momento de pagar este precio. 2 de diciembre, Crisis Global, la responsabilidad. Véanlo en creativesociety.com. Ahora, les toca a ustedes actuar. Los verdaderos científicos saben lo que está pasando con el clima. Con la ayuda de la datación por radiocarbono, pudieron mirar al pasado y descubrir a lo que nuestro planeta ya se ha enfrentado antes, y lo que él y el resto de la humanidad aún tienen que afrontar por primera vez.
Descubre. ¿Cómo han aprendido los científicos sobre sucesos de hace 12.000, 24.000, 36.000 años y más? ¿Qué explica el carácter cíclico de las catástrofes climáticas en la Tierra? ¿Qué nos espera en los próximos años? ¿Por qué nuestro planeta no pasará el ciclo esta vez? ¿Podemos evitar el desastre inminente? En la actualidad, el número y la intensidad de los cataclismos en el planeta crecen exponencialmente. La humanidad se enfrenta a una terrible catástrofe que se produce en el planeta cada 12.000 años, mientras que cada 24.000 años es más grave. ¿Cómo sabemos que las catástrofes ocurren en la Tierra con esa periodicidad? En distintos momentos, esta hipótesis ha sido sugerida de forma independiente por científicos estadounidenses y soviéticos, así como por investigadores de diferentes países. Los científicos modernos pueden reconstruir la historia de la Tierra, estudiando antiguas capas de hielo, conocidas como núcleos, examinando formaciones rocosas, fósiles y diversas capas del suelo. Todo este material es como la crónica del planeta, valiosos registros de cómo ha cambiado el clima de la Tierra a lo largo de milenios. Gracias a estos estudios, los científicos se han dado cuenta de que los cambios que se producen hoy en nuestro planeta, como los repentinos picos de temperatura y el deshielo de los glaciares, el aumento de la actividad volcánica, el aumento del número e intensidad de los terremotos, la deriva de los polos magnéticos, acompañada de un debilitamiento del campo magnético, ocurrieron hace 12.000 años. ¿Cómo sabemos de estas catástrofes del pasado? Dejaron tras de sí una capa de destrucción conocida como horizonte de Uselo. Esta capa, compuesta de hollín y carbón de madera, y de entre 5 y 15 centímetros de espesor, se ha encontrado en los territorios de 10 países, a través de 4 continentes. Es la llamada capa de estera negra que separa el Pleistoceno del Holoceno. Y está cargada de hollín, entre otras cosas, pero esta capa de estera negra era conocida desde hace décadas. Y una de las cosas interesantes era que por debajo de esa capa negra se habían encontrado restos de megafauna extinguida, pero rara vez, o nunca, por encima de ella. De hecho, casi nunca se encontró megafauna extinta por encima de esa capa negra. Ahora, esa capa negra ha sido identificada en 4 continentes. Los geólogos alemanes descubrieron que la capa se formó durante la erupción masiva del volcán Lasher See en Alemania, y su ceniza se detectó en toda Europa. Los científicos atribuyeron la capa a un gigantesco incendio forestal provocado por las erupciones volcánicas. Una capa similar de carbón y cenizas, formada en la misma época, fue hallada en Norteamérica y denominada Horizonte Clovis. La capa negra rica en carbono, que data de hace 12.900 años, ha sido identificada previamente en 50 yacimientos de la era Clovis en Norteamérica y parece contemporánea con el abrupto comienzo del enfriamiento del Younger Dryas. Los huesos in situ de la megafauna extinguida del Pleistoceno, junto con los conjuntos de herramientas Clovis, se encuentran debajo de esta capa negra, pero no dentro o por encima de ella. Rastros de incendios a gran escala del mismo periodo también se encontraron en Siberia. Además del volcán Lasher See, docenas de volcanes y supervolcanes entraron en erupción simultáneamente en todo el mundo. Mira el mapa para ver dónde estaban situados. Las erupciones afectaron a todos los rincones del mundo. Según numerosos estudios de otros grupos de científicos, al mismo tiempo se produjo un repentino deshielo, inundaciones catastróficas, intensificación de los vientos y aumento del nivel del mar. ¿Qué tipo de catástrofe fue esta? Hace 12.000 años, la temperatura global se disparó drásticamente 15 grados Celsius en el transcurso de varias décadas. Una parte significativa de las capas de hielo se derritió. Comenzaron inundaciones y tsunamis catastróficos. Algunas zonas de la Tierra quedaron totalmente sumergidas debido a la rápida subida del nivel del mar. Sin embargo, después se produjo un enfriamiento igualmente espectacular. Se encontraron miles de mamuts y otros mamíferos congelados a lo largo de las laderas septentrionales de los barrancos de Siberia. Los continentes experimentaron megaterremotos, erupciones de supervolcanes e incendios masivos, como demuestran las capas de ceniza en las formaciones rocosas. Todos estos cambios anormales y cataclismos ocurridos hace 12.000 años provocaron la extinción masiva de la megafauna y una fuerte reducción de la población humana, incluida la desaparición de los cromañones.
Algunos investigadores atribuyeron esta catástrofe al impacto de un meteorito. Sin embargo, el análisis de oligoelementos en las capas de ceniza de la época demostró que la causa real de la catástrofe fueron las erupciones volcánicas. No tiene nada que ver con el impacto de un cometa o un meteorito contra la Tierra, porque eso sería un acontecimiento aleatorio. No es un acontecimiento aleatorio. Según la datación por carbono 14 y otros métodos de datación, ocurre cada 12.068 años. En noviembre de 2023 se publicó un estudio de científicos estadounidenses y españoles que revelaba el descubrimiento de 3 gigantescos flujos de lava en el fondo del mar Mediterráneo, originados por erupciones de supervolcanes. Los científicos concluyeron que estos 3 eventos catastróficos ocurrieron en Europa con un ciclo de 10 a 15.000 años. Esto da lugar a una activación cíclica de los supervolcanes y se puede ver como un reloj. Hace exactamente la mitad de un gran ciclo, 12.500 años, explotó el supervolcano Campi Flegrei en la costa de Italia. Hace exactamente un gran ciclo, de 24.000 a 25.000 años. Taupo, en Nueva Zelanda, estalló. Hace exactamente un gran ciclo y medio, Campi Flegrei volvió a estallar. Cada ciclo de catástrofes globales provoca la extinción masiva de la megafauna y una fuerte reducción de la población humana. Por ejemplo, una gran cantidad de radiación cósmica durante la excursión del Asham provocó la extinción de toda una especie humana, los neandertales. Según otras teorías, fue causada por la erupción de un supervolcán en los Campos Flegreos y por las subsiguientes lluvias ácidas hace 36.000 años. Hace 72.000 años, tras la erupción del volcán Toba, la humanidad estuvo a punto de extinguirse y solo quedaron unas 10.000 personas en la Tierra. La composición de las capas sugiere que hace 12.000 años los volcanes no solo entraban en erupción, su magma contenía elementos raros que se encuentran en las capas profundas de la Tierra, cerca del núcleo del planeta. Esto indica que el magma se originaba en capas más profundas, de forma muy parecida a lo que observamos hoy en día. La única explicación plausible sería el sobrecalentamiento del núcleo de la Tierra. La enorme cantidad de energía necesaria para ese calentamiento del magma y su ascenso desde las profundidades no podría haber aparecido de la nada. El sobrecalentamiento del núcleo solo puede producirse por recibir energía adicional del exterior, de la influencia cósmica externa. Por lo tanto, los cataclismos que se produjeron hace 12.000 años también fueron el resultado de la influencia cósmica externa. Tenemos estos ciclos, tenemos estaciones cósmicas que creo que se caracterizan por edades glaciares y edades interglaciares. Lo que necesitamos es un largo plazo, como cientos de miles de años de estadísticas, para ver cuál es el calendario preciso que podríamos tomar como promedio. Pero sí, quiero decir, de 12.000 a 13.000 años en ese rango, me parece. Porque cuando vamos a 25 o 26.000 años atrás, hubo un cambio climático importante. El análisis espectral completado de la temperatura y el dióxido de carbono reveló la presencia de ciclos de 12.000 y 24.000 años en el espectro de las oscilaciones de estas características. Ciclos similares también están presentes en las fluctuaciones del núcleo de la Tierra. Se llegó a la conclusión de que estos ciclos están asociados a factores cósmicos. Impactan en el núcleo de la Tierra, que a su vez afecta al sistema climático, provocando los cambios que observamos actualmente. Otra consecuencia del sobrecalentamiento del núcleo, tanto hoy como hace 12.000 años, fue el debilitamiento del campo magnético y la deriva de los polos magnéticos. Obsérvese en qué intervalos de tiempo se produjo la deriva de los polos magnéticos en los últimos 120.000 años. El intervalo entre ellos es de aproximadamente 12.000 años. Resulta impactante que al mismo tiempo se produjeran los graves terremotos, las bruscas subidas del nivel del mar mundial, las erupciones volcánicas más fuertes y las glaciaciones. Cada vez, durante la deriva de los polos magnéticos, el campo magnético de la Tierra se hizo de 8 a 10 veces más débil, y esto provocó
un aumento del flujo de radiación cósmica. La ciencia moderna no puede explicar por qué las derivas magnéticas coinciden con drásticos cambios climáticos y glaciaciones. Hartmut Heinrich, geólogo marino y climatólogo alemán, al estudiar los sedimentos del fondo marino, los lagos y los ríos, identificó períodos en los que el clima cambia drásticamente. Primero se calienta entre 8 y 10 grados centígrados y luego comienza la glaciación. El profesor Sidney Hemming ha confirmado que tales fluctuaciones se producen cada 12.000 años. Así, se observó un pico de catástrofes hace 12.000, 24.000 años, e incluso antes, hace 36.000, 48.000, 60.000 y 72.000 años. Así, podemos ver que la intensificación de las catástrofes en la Tierra se producen cíclicamente cada 12.000 años. Esto implica que la influencia cósmica que proporciona energía adicional al núcleo de nuestro planeta afecta a la Tierra una vez cada 12.000 años. Así que ahora sabemos que cada 12.000 años ocurren los siguientes acontecimientos en el planeta: erupciones volcánicas catastróficas, cambios bruscos de las temperaturas atmosféricas, intensificación de vientos y huracanes, cambio del nivel global del mar e inundaciones a gran escala, deshielo de los glaciares seguido de una glaciación abrupta, desplazamientos de los polos magnéticos y debilitamiento del campo magnético terrestre. Cabe señalar que cada ciclo de 24.000 años se caracteriza por cataclismos aún más graves. La mala noticia es que hoy en día no solo estamos viviendo durante el tiempo de la influencia cósmica externa, estamos viviendo durante el ciclo de 24.000 años, que es aún más destructivo. Entraremos de lleno en este ciclo en el año 2024. Esto significa que la energía que afecta al núcleo del planeta y la intensidad de los cataclismos destructivos aumentarán significativamente. Esta influencia cósmica cíclica puede compararse a una linterna en la niebla, en la oscuridad. Hay un haz de luz concentrado y una iluminación dispersa a su alrededor. Solo la parte dispersa de esta luz cósmica está llegando ahora a la Tierra. El rayo concentrado ni siquiera nos ha tocado aún, y estamos ya presenciando un rápido aumento en el número e intensidad de los cataclismos. Solo va a empeorar a partir de ahora. Sin embargo, a pesar de que el planeta lleva millones de años atravesando ciclos de catástrofes, el ciclo actual puede ser el último para él. El océano fue un mecanismo clave que permitió a nuestro planeta pasar por un ciclo de cataclismos. Disipaba de forma natural el calor del interior de la Tierra. Pero ahora, los humanos han añadido plástico e hidrocarburos al océano debido a los derrames de petróleo. Empezamos a hacer algo que a nadie se le había ocurrido antes: producir hidrocarburos sintéticos, lo que conocemos como plástico. Antes de nosotros, no había plástico en el océano. Y a partir de los años 50, todo el plástico producido en el planeta acabó tarde o temprano en el océano. Como el plástico no se biodegrada ni se descompone en el medio ambiente, se queda tal cual. Una parte importante simplemente se descompone en partículas diminutas, conocidas como microplásticos y nanoplásticos. Estas partículas impregnan toda la profundidad del océano. Prácticamente cada gota del océano contiene partículas nanoplásticas. Debido a su composición específica, los microplásticos tienen una propiedad única: perturban la conductividad térmica del océano. Así que la causa de la alteración de la función del océano es el factor antropogénico, y más concretamente es el plástico que hemos creado y que ahora está por todas partes en el océano. Y en lugar de eliminar el calor, el océano se ha convertido en una manta gruesa para nuestro planeta, y el planeta es exactamente lo que necesita ser enfriado. Esto hizo que el océano dejara de enfriar eficazmente el interior de la Tierra, excesivamente calentado por el núcleo durante la influencia cósmica cíclica. Esta es exactamente la razón del aumento del número de explosiones en el interior del manto que registramos como terremotos de foco profundo. Es la primera vez que esto ocurre a tal escala en toda la historia del planeta.
Gracias al estudio de los arrecifes de coral en el océano, sabemos que en ciclos anteriores el océano disipaba eficazmente el calor. Ahora están muriendo por calentamiento, mientras que en los ciclos anteriores seguían viviendo. Según nuestras estimaciones, el planeta entrará en el ciclo bajo los rayos directos de la influencia cósmica externa a finales de 2024. Sin embargo, los cataclismos que, según nuestros cálculos preliminares realizados hace más de 10 años, debían comenzar en 2024, ya se están produciendo en 2023. Por desgracia, los cataclismos están superando nuestras optimistas previsiones sobre el tiempo que nos queda. Basándonos en todos los hechos y datos recopilados, se puede afirmar con seguridad que estamos entrando en una era de inmensas catástrofes de una potencia y escala sin precedentes. 93.0 93.0 FM. .0. Hola queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, muchas gracias por la transmisión muy inspiradora sobre cómo no rendirse, cómo no bajar los brazos y cómo a veces de los limones se hace una maravillosa limonada. Nos alegramos sinceramente de este descubrimiento fundamental del que nos habló en la última transmisión, gracias al cual tanto la creación de un escudo que nos protegerá del impacto cósmico externo, como tecnologías como el replicador y la cápsula de salud, están en realidad cada vez más cerca de nosotros, mucho más cerca. Y como usted ha dicho, no es ciencia ficción, no está en algún lugar más allá del horizonte, sino que está más cerca que el horizonte. Y si podemos encontrar una manera y construir la sociedad creativa, entonces estas tecnologías pueden ser fácilmente puestas en los rieles de la sociedad creativa. Y sabe, Igor Mikhailovich, esto es muy inspirador. Que podamos salvar vidas y que podamos vivir en un mundo tan hermoso en el que estas tecnologías estarán disponibles. Pero ha surgido otra pregunta interesante. ¿Y si nuestra humanidad elige una forma alternativa de hacer frente a las catástrofes climáticas? Me refiero a la idea de crear un centro científico unificado manteniendo el formato consumista. ¿Estarán entonces estas tecnologías a disposición de la gente? Y en general, ¿cómo será el mundo? Por ejemplo, si hemos estabilizado el núcleo restaurado, la función del océano y nuestro aire acondicionado ha empezado a funcionar, pero ¿qué habrá después? ¿Cómo será el mundo después? Es una buena pregunta. Lo diré así. De todas formas, todo depende de la gente. Digamos que la opción propuesta por Egon Cholakian puede ser precursora de la sociedad creativa. La gente verá lo que da la unificación. La gente dejará de dividirse porque esta es una de las condiciones y nada funcionará de otro modo. Es imposible conservar el odio de unos hacia otros. Con una economía dividida es imposible establecer un centro científico unificado que el mundo entero tendrá que financiar y mantener. Esto es realmente así. Además, hagamos lo que hagamos y queramos lo que queramos, habrá migraciones forzosas de enormes masas de población. Si no nos preparamos para ello, habrá problemas. Si empezamos a prepararnos para ello según la propuesta del señor Cholakian, de todos modos, es una unificación de las personas. Ya está más cerca de una civilización unida. Podemos decir que ya estamos con un pie en la sociedad creativa. Si la gente saborea este fruto de la unión y consigue más libertades, quizás quiera la sociedad creativa. Quizás, pero en cualquier caso no lo sabremos. Me refiero a la generación actual. Lo que nuestra civilización llegue a ser en el futuro será descubierto y visto por otras generaciones que nos seguirán. No una generación, sino varias generaciones. Esto es realmente así. ¿Por qué? Porque pasará mucho tiempo antes de que la gente tome una decisión. Para ser sincero, lo que veo yo es que incluso si llegamos a algún tipo de consenso internacional preservando el formato consumista y decidimos realmente dar libertad a la gente, abrir las fronteras, crear una economía unificada controlada, todo como debe ser, y por supuesto establecer un centro científico unificado. Si todo nos sale bien, si conseguimos crear el escudo y reanimar el océano, y si todo es oportuno, saben, estoy al 99,9% seguro de que pasará un poco de tiempo
no en la nuestra, sino muy probablemente en las generaciones posteriores, y aparecerán políticos que devolverán el mundo al mismo estado en el que nos encontramos. Al final, tarde o temprano, nosotros, los que luchamos por la unión de toda la humanidad, los que luchamos contra nuestro enemigo común, volveremos a convertirnos en enemigos unos de otros por el bien y los intereses de determinados grupos, grupos financieros, grupos políticos, y al final nos destruiremos a nosotros mismos. Bien con nuestro viejo y fiable arsenal nuclear, bien con algo nuevo que inventaremos. Sin embargo, ¿obtendremos nuevas tecnologías si conservamos el formato consumista? Por supuesto que no. Definitivamente no, amigos. No es realista. E incluso si conseguimos algunas migajas de las oportunidades que pueden implementarse en la sociedad creativa, seguirán siendo de pago. Sí, podemos tener los GSC, igual que están disponibles ahora. Por ejemplo, una empresa estadounidense los produce, pero las personas que utilizan esos GSC pagan por la electricidad. Esa es toda la respuesta. La misma cuestión puede surgir con ese mismo replicador. Sí, quizá tendrás algún tipo de dispositivo, pero los precios serán como en un restaurante. ¿Para qué? Para no competir con ellos, ¿sabes? Donde haya dinero y donde haya poder, no habrá libertad ni objetivo común. Seguirán dividiendo a la gente por numerosas ideas y múltiples objetivos. Eso es normal. Es una manifestación natural en el formato consumista. No es rentable cuando la gente está en la prosperidad, ¿verdad? No se trata de prosperidad. Se trata de la existencia misma de la humanidad y de la fórmula misma del formato consumista. No puede existir de otro modo que no sea dividiendo a las masas y enfrentándolas de vez en cuando. De lo contrario, la institución del poder simplemente no puede sobrevivir. Se apoya en los temores de la gente que confía en que la autoridad les ayudará, protegerá y salvará. La autoridad cambia, mientras que el principio permanece. Y esta fórmula se ha utilizado durante los últimos 6.000 años y sigue siendo relevante, porque estamos en un formato consumista. Eso es normal. En la sociedad creativa, está claro, lo tendremos todo. E incluso cosas con las que ahora ni soñamos. Pero hay un punto más interesante. Mira, si, por ejemplo, creamos un formato consumista, aunque sea renovado, aunque sea más humano, de todas formas, seguiremos sin tener un objetivo común. Tendremos un objetivo temporal de sobrevivir. Bien, hemos sobrevivido. ¿Y después qué? Después el dinero seguirá dominando nuestras mentes. Seguiremos intentando ganar tanto dinero como sea posible, ¿no es así? Y entonces todo volverá a empezar. De todas formas volveremos a dividirnos. No nos mantendremos unidos como civilización, a menos que elijamos, de nuevo, un futuro camino de desarrollo como la sociedad creativa, o como quieran que se llame, pero solo si tenemos la inteligencia suficiente para llegar a esa comprensión, entonces sí, habrá una oportunidad. Así que básicamente es muy importante, por supuesto, que la sociedad creativa dé este objetivo común, ¿verdad? No solo da un objetivo común, sino también la unión de las personas, la unión en torno a un objetivo común. Este objetivo común que une a todas las personas implica la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de toda la sociedad. Son nuevas oportunidades para todos y cada uno. Realmente es algo que va dirigido a la vida humana. Al fin y al cabo, el valor más alto será la vida humana y por lo tanto también la calidad de la existencia humana. Esto dice mucho. Como usted dijo una vez, la sociedad empieza a tener este punto B. Por supuesto. Al que aspira. Correcto. Es decir, si creamos una civilización unida, nos convertiremos en una unidad integral. Ya significa un egregor unido, por así decirlo. Si tenemos un objetivo, entonces aparece el punto B, y por lo tanto tenemos un sentido y oportunidades hacia dónde ir. Significa que tendremos una nueva energía, adicional y unida. Por eso el desarrollo es inevitable, lo mires como lo mires. Mientras que en el formato consumista tenemos una idea fragmentada, no tenemos un egregor unido. Los egregores más grandes empiezan a dominar a los más pequeños, pero aún así todo se fragmenta y el egregor más grande será fragmentado en una multitud de sus propios egregores de todos modos. Tomemos cualquier país, por poderoso que sea. Hay una idea: convertirse en los más ricos, tecnológicamente avanzados, independientes y dominantes. Una idea unida. Sin embargo, hay muchísimas divisiones internas, ¿verdad? Es decir, diferentes partidos, diferentes grupos empresariales y diferentes intereses de las personas.
Y aún así, no es un egregor integral, sino uno roto. Sí. Y no puede durar mucho. Está condenado a un corto periodo de su existencia. Si nos fijamos, los imperios vivieron una media de 200 años aproximadamente. Sí, todos cayeron en decadencia. Por supuesto, tomemos incluso a los templarios, 200 años. Todo es, como digo, aproximadamente así, ciclos. Los ciclos lo rigen todo. En la economía también hay ciclos. Tomemos lo que tomemos, o esos mismos imperios. Bueno, la historia se repite después de todo se desarrolla en espiral. Sí, las personas son diferentes y la situación es diferente, pero si se eliminan todas esas nimiedades que lo hacen todo diferente, la esencia sigue siendo la misma. Así es como sucede. De nuevo, si nos fijamos en el desarrollo de la humanidad, en el ciclo, ¿qué es y qué da? Ya hemos hablado, y creo que más de una vez, de que el ciclo significa energía adicional, y veremos que hay demasiada no solo en nuestro planeta, sino también en otros planetas del sistema solar. Es decir, se trata en definitiva de un aumento de energía, una especie de aumento del potencial interno, que afecta a todo lo externo. Es evidente, en otras palabras, es como un reinicio. Es como si recargas un coche y este adquiera nuevas capacidades. Bueno, es una comparación aproximada, pero es más o menos así. Resulta que tenemos una comunidad dividida, tenemos un océano muerto y por lo tanto, el resultado es así. Después de todo, nuestro planeta ha pasado, por múltiples ciclos antes. Sí, hubo sufrimiento, sí, hubo problemas, es inevitable, pero no obstante, la gente sobrevivió, ¿verdad? Sobrevivió mientras que nosotros estamos en una situación crítica, es decir, aún no hemos entrado en el inicio de la fase activa del ciclo, mientras que la situación es como si ya estuviéramos en el ciclo, es decir, todas estas manifestaciones. ¿Por qué? El intercambio. No hay esta energía que está ahí. Ya hemos hablado mucho al respecto y no lo repetiremos, pero esta energía se vuelve excesiva. Debido a la entropía, se convierte en calor, de ahí un montón de cambios y perturbaciones diferentes. Sin embargo, si el océano estuviera vivo, esto no ocurriría. ¿Ves? Hay muchos factores, mientras que este es precisamente el factor antropogénico. En otras palabras, nosotros mismos hemos destruido nuestro futuro. De nuevo, si nos fijamos, los primeros 1000 años, cuando comienza el ciclo, es una gran aceleración. Luego todo va más uniforme, una especie de periodo de estabilidad, y luego comienza el declive. El declive comienza más o menos 2000 años antes del final del ciclo, aunque el declive comienza más o menos en la mitad del plazo, cuando esta energía de aceleración termina. La inercia comienza a disminuir y más o menos en la mitad del plazo todo empieza a cambiar. ¿Qué vemos? Hace 6000 años comenzó de forma clara y evidente el formato consumista. Todo es según lo prescrito, lo mires como lo mires. Mientras que en los últimos 2000 años es incluso una ruptura, es decir, la curva va en descenso. Precisamente en este intervalo vemos Jesucristo, el profeta Mohammed. ¿De qué hablaron? Si quitamos todo el oropel religioso, simplemente tonterías ideadas e impuestas por la gente, veremos que Jesucristo y el profeta Mohammed nos dijeron verdades banales y sencillas, desde aspectos particulares a los generales. Al fin y al cabo, es cierto. En cuanto a los aspectos privados, describieron cómo una persona puede llegar al mundo espiritual. Dijeron que no hay mediadores, son verdades sencillas y comprensibles que solo se puede llegar a Dios a través del amor y el respeto mutuo de todos y cada uno. En cuanto a los aspectos generales, dijeron que solo podremos sobrevivir si nos convertimos en una civilización unida, si se elimina todo lo innecesario. En otras palabras, es la construcción de la sociedad creativa, si hablamos en términos modernos, para aquellos que entienden lo que es la sociedad creativa. Al fin y al cabo, si nos fijamos en lo que hablaron y lo que enseñaron, es exactamente así. ¿Acaso corrían con incensarios? No sé, golpeaban una pandereta, bailaban, danzaban. No había ninguna de esas tonterías. Murmuraban algunos mantras, oraciones u otra cosa de la mañana a la noche. Había una simple conversión, pero lo principal era el trabajo espiritual interior. Es lo que enseñaron, ¿no es así? Así es. Se trata de un trabajo individual. Nadie, ningún sacerdote lo realizará por ti. Nadie podrá conducirte a las puertas del paraíso, excepto tú mismo. Eso es de lo que hablaron. Tomemos las palabras de Jesucristo. Él dijo claramente que el templo de Dios está dentro de ti, y si tú no lo construyes en ti mismo, nada funcionará. No importa qué palacios de piedra hagas, no importa cómo los decores, y no importa lo que hagas allí, todo esto no tiene sentido, ¿no es así?
Esto en aspectos particulares, mientras que en general decían que todos deberíamos ser hermanos, todos deberíamos ser, digamos, respetarnos y amarnos unos a otros. Es decir, una civilización unida, y entonces todo se revelará y todo habrá. No hay otro camino. Muy interesante, es decir, vinieron precisamente durante el periodo de decadencia. De declive. De declive. Sí, cuando empezaba el declive. Veamos qué ha pasado en esos 2000 años. La sociedad. ¿Hemos mejorado como personas o hemos agravado toda la situación? Por supuesto, la hemos agravado. ¿Acaso alguien abolió la esclavitud? No, la iban perfeccionando. Las personas han sido manipuladas y siguen siendo manipuladas. Sí, algunas libertades fantasmales han aparecido en alguna parte, pero son mayores que entonces. Fijémonos en los tiempos de Jesucristo. El derecho romano, un estado poderoso, el imperio romano, ¿verdad? Conquistaron mucho, gobernaron a muchos. ¿Qué derechos tenía un ciudadano romano? ¿Qué libertades tenía? Pueden compararse ahora incluso con las libertades de los estadounidenses. Se cree que los estadounidenses tienen el mayor número de libertades y derechos, ¿sí? Por no hablar del resto de los países. Esa es la respuesta. ¿Hemos mejorado la situación o la hemos agravado? Por supuesto, la hemos agravado. Sabe, Igor Mikhailovich, muchas personas también notan que la velocidad del desarrollo de estos acontecimientos negativos y de decadencia moral es tan enorme que no solo no tienen tiempo para reaccionar, sino que ni siquiera tienen tiempo para registrar lo que está sucediendo en la sociedad. ¿A qué se debe esto hoy en día? ¿Es también este periodo de decadencia o...? Esto es natural, es decir, es un proceso. No importa cómo lo tergiversemos o lo que hagamos, no importa cuánto queramos deshacernos de ello. Pero si no cambiamos nosotros mismos, si no cambiamos nuestro formato consumista, al menos según la propuesta del señor Cholakian, esto no se detendrá. Seguiremos rodando hacia la decadencia. Gracias a Dios no iremos muy lejos. El cerbero del clima ya está en el mundo, así que parará esta pelota muy rápidamente y la destrozará en un segundo, y todo el mundo ya lo entiende muy bien. Si nos fijamos en los eventos climáticos que están teniendo lugar hoy en día, ya está claro para los más estúpidos que el mundo está al borde, que hay que hacer algo, mientras que hay solo una cosa que podemos hacer: intentar salvarnos a nosotros mismos y a toda la humanidad. No hay otra opción. Si no, seguiremos rodando hacia la decadencia moral y todo lo demás. Endurecerán las leyes. Ya hemos hablado de ello. El formato consumista es el formato consumista. Se defenderá para conservar al menos un poco de su poder. Si no escuchan al señor Cholakian, ni siquiera hablo de nosotros. Es poco probable que alguien nos escuche. Entonces todo lo que se hará irá dirigido contra las personas, hacia la supresión de sus libertades. En primer lugar, es el derecho a hablar, a escuchar y a ser escuchado. ¿Por qué? Porque esto desestabiliza, esto crea tensión. Y está claro que las autoridades no tienen nada con qué contrarrestarlo. Quiero decir, las autoridades en el sentido global de la palabra. Las autoridades de cualquier país son incapaces de oponerse de alguna manera al cerbero, a estos cambios climáticos que se están produciendo. Y si no son capaces de oponerse, a los eventos climáticos reales, significa que se opondrán a la gente. Contarán falsos cuentos de hadas, darán esperanzas para el mañana que todo mejorará, mientras que ellos mismos intentarán sobrevivir y buscarán lugares donde ellos, su familia y su séquito puedan sobrevivir más tiempo que nosotros. Todo es muy banal y sencillo. La gente ya ha pasado por todo esto muchas veces. ¿Con qué acabará? Con nada, igual que en Marte. Ningún búnker ayudará. Mucha gente ha notado que incluso ahora, en relación con estos cataclismos, la gente está revisando los valores, que el clima realmente nos hace pensar si vivimos correctamente y vamos en buena dirección, y resulta que la gente se ve obligada de algún modo a consolidarse y unirse ante esta desgracia. La pregunta es si lo haremos a tiempo. Bueno, hasta ahora no veo ninguna unificación de la gente, no veo ninguna consolidación de la sociedad. Sí, están nuestros amigos voluntarios. De nuevo, ¿por qué? Porque tienen suficiente inteligencia, porque son personas realmente inteligentes y decentes. Estudian el problema, lo ven, comparan los hechos, sobre todo a lo largo de tantos años, así que naturalmente entienden cuál es la causa y ven las confirmaciones. Mientras que en cuanto a otras personas, lo siento, veámoslo honestamente. Hoy, por ejemplo, han sido destrozados por una tormenta. Es una desgracia. Sus casas han quedado destruidas. Bien, han reconstruido las casas. ¿Y qué ocurre de nuevo? Viven como antes. Después de todo, el problema ha pasado y estas cosas suceden. La tormenta llega de nuevo y vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Sabes cuándo empieza el despertar? Cuando no han tenido tiempo de limpiar las secuelas de la tormenta anterior. Y llega otra tormenta, o llegan las mezclas que ya están empezando a producirse.
No solo hay una tormenta, sino también un terremoto y luego hay inundaciones. Así que cuando toda esta situación empiece a desarrollarse con más rapidez, entonces la gente comprenderá que hay que hacer algo. Pero, ¿qué podremos hacer entonces? Ves, el problema hoy en día, lo diré sencillamente, está en el desarrollo intelectual de las personas y en su conciencia moral, y lo que es más importante, en su valentía. En otras palabras, ¿tienen suficiente valentía para mirar la situación actual del mundo con sentido común y honestidad? ¿Tienen suficiente conciencia moral para comprender que no solo las personas, sino también tú estás en peligro? ¿Tienen suficiente humanidad para unirse, para empezar toda nuestra historia con un borrón y cuenta nueva? Olvidar todo lo que nos ha estado dividiendo. Simplemente olvidar y empezar a vivir como deberíamos haber vivido ya durante 2000 años. Es la única opción, y es la opción correcta. ¿Qué nos da? Veámoslo. Ahora, sí, hay un exceso de energía. Nos está matando. Pero gracias al sentido común y a la humanidad, si podemos unirnos y comenzar realmente nuestra unificación, no en torno a la preservación del formato consumista, sino en el desarrollo de la sociedad creativa, si realmente salvamos nuestro planeta y construimos este escudo, sobreviviremos y obtendremos muchas otras tecnologías. E incluso nuestra generación podrá prolongar su vida hasta al menos 1500 años. No son cuentos de hadas, son logros científicos del día de hoy, solo que mucha gente no lo sabe. No está escrito en Wikipedia y tampoco se puede encontrar todo en Google. Eso es lo que responderé a los compañeros que comprueban toda la información en Wikipedia, pero no está escrito allí. Mientras que si investigas un poco sobre el tema, podrás encontrar a muchos científicos que han logrado realmente muy buenos resultados. Además, las nuevas tecnologías, así que podrán vivir 1500 años como mínimo. ¿Y qué nos da esto? Cuando la sociedad está unida y cuando el objetivo está definido, lo diré simplemente, nuestra generación es capaz de alcanzar el nivel de desarrollo como una civilización unida hasta el 4º nivel. Y esto es fantástico. No podemos ni imaginar qué tipo de capacidades tiene una civilización del 4º nivel de desarrollo. Sí, no podremos alcanzar el 5º nivel. Para el 5º nivel, lo siento, tendremos que esperar al próximo ciclo que tendrá lugar. Bueno, si vivimos 1000 años y nos desarrollamos hasta el 4º nivel, entonces dentro de 11.000 años después de nuestro ciclo tendrá lugar el próximo ciclo. Solo entonces podremos entrar en el 5º nivel de nuestro desarrollo. Tendremos que esperar un nuevo impulso de vida. Sí, y para alcanzar el 6º nivel habrá que esperar un ciclo de 24.000 años. Entonces podremos entrar en el 6º nivel de desarrollo. ¿Ves lo sencillo que es todo? Y todo es justo y todo es correcto. ¿Qué perspectivas tenemos en realidad? ¿Qué podemos ganar y qué podemos perder? Podemos perderlo simplemente por la banal estupidez, la pereza y, perdón, el retraso mental de algunos individuos o la inhumanidad de alguien. Al fin y al cabo, nada se interpone en nuestro camino excepto nosotros mismos y nuestra inhumanidad. Esto es realmente así. Sin embargo, todo depende de las personas. Si encontramos la fuerza para unirnos, si encontramos la fuerza para pasar por encima de todo el pasado, para renunciar a lo que de todos modos no tendremos pronto, entonces se nos abrirán oportunidades, aquellas con las que ni siquiera soñamos. Esto es mucho mejor que lo que tienen hoy en día, incluso las personas más poderosas de este mundo. Sí, tienen poder, dinero y otras cosas, pero de ninguna manera les dará lo que la sociedad creativa puede darles a ellos y a su generación. Es muy importante ahora aprovechar correctamente este impulso de vida que está llegando. Es importante. En cuanto a cómo actuaremos, eso ya es una incógnita. Todo depende de las personas. Hay un problema común y una solución común aquí. Todo depende de las personas. Así que, amigos, lo principal es no rendirse, ver la meta y no fijarse en los obstáculos, ¿verdad? Entonces todo estará bien. Las posibilidades son buenas, y eso es lo importante. En efecto, hay posibilidades y son buenas. Pero para eso, tenemos que construir la sociedad creativa. Entonces todo estará bien, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.
93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0